Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es sábado 4 de septiembre. Estamos terminando el Santo Sábado para ingresar a una nueva semana. La semana número 11 en la lección de este trimestre. Y el título: Anhelo de más. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros esta semana? Tenemos que tomar tiempo diario para ser enseñados por estas lecciones. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por este santo sábado, en la cual hemos aprendido, hemos estudiado, también hemos recibido tu palabra, hemos alabado mediante las alabanzas. Señor, grande es tu nombre. Gracias por amarnos, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. No merecemos nada, pero en tu infinito amor nos has sacado de la oscuridad y nos ha colocado en la luz que es nuestro Señor Jesús. Ahora que estudiamos esta lección, suplicamos sabiduría, Señor. Dirígenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos únicos que hay, los de nuestro Señor Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Anhelo de más. Mas estas cosas, como dice allí en 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas, dice, que sucedieron y que están escritas, son para que nosotros aprendamos de los errores de nuestros antepasados, para que no hagamos lo mismo, para que no suframos. Por eso también nos dice en Romanos, capítulo 15, verso 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es que, hermanos, necesitamos escudriñar las Escrituras
con el deseo de aprender, de aplicar en nuestra vida, de ver los ejemplos, tanto positivos como negativos, que el pueblo de Israel vivió, y así nosotros no hacer lo que es negativo, sino lo positivo. El Museo de Arte de Queens, allá en Nueva York, alberga el modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo, que muestra todos los edificios de Nueva York. O sea, hay, como podríamos decir, como una maqueta un poquito grande de lo que es la ciudad de Nueva York hasta allá por los 1900, ahí dice la fecha, en el año, porque ya ahora en 1964 se proyectó y se actualizó en la década de los 1990. Entonces allí hay una ciudad en miniatura de Nueva York, en Queens, Nueva York. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué está eso aquí en la lección? Porque allí nos da una idea de lo que es Nueva York. Así también la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, hay muchas cosas que el pueblo de Dios realizó, pero que nos quieren mostrar a nosotros, en nuestros días, para nosotros. Hay enseñanza. Por eso nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Así es que vemos acá, en el Antiguo Testamento, está lleno de tipos, o sea, ejemplos, sombras y rituales que nosotros los cristianos hoy en el siglo XXI a menudo ignoran, pero tienen un profundo significado espiritual. Entendidos correctamente, mejoran enormemente nuestra vida espiritual. Toda la historia de Israel es un ejemplo de nuestro andar cristiano con Dios. Así como los israelitas fueron liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, que atravesaron el Mar Rojo, comieron maná en el desierto y bebieron de la roca en su viaje, nosotros también estamos en un viaje espiritual. Providencialmente, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, nos conduce a través de las aguas del bautismo, nos nutre con el maná de su palabra y sacia nuestra sed terrible en el desierto de este mundo mediante su propia vida. Dios instruyó a Israel para que construyera un santuario en el desierto a fin de que Él habitara en medio de ellos. Este santuario debía construirse según el modelo de la realidad celestial. Todo lo relacionado con su construcción y su servicio revela verdades eternas sobre el Cristo viviente. Jesús está representado en cada ofrenda. El sacerdocio, el mobiliario y el servicio, todo señala a Cristo. El sistema sacrificial con derramamiento de sangre presagia la sangre derramada de Cristo.
El objetivo de la liberación de Israel y su salida de Egipto era llegar a Canaán. La tierra prometida les brindaría el descanso celestial. El descanso sabático prefiguraba este descanso mayor en Cristo y era un precursor del descanso que Dios tenía previsto para ellos en la tierra prometida. Como dice el título de esta semana, anhelo, deseo, quiere, espera, anhelo de más. ¿Cuánto más anhelamos nosotros como cristianos? El anhelo de nosotros es mirar a Cristo cara a cara, estar con Él por la eternidad, ser llevados a la Canaán celestial. Ese es el anhelo. Pero para ello necesitamos vencer con la dirección de Dios, vencer con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer? Vencerme a mí mismo. Porque mi peor enemigo soy yo. Necesito depositar todo en Jesús. Así es que, hermanos, ¿qué más nos enseña la introducción para esta nueva semana? Nos está diciendo de esa maqueta que tiene, mire cuánto tiene. Nos dice originalmente 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para completar el proyecto. Lo terminaron en 1964. Tres años trabajando para hacer a un Nueva York en miniatura. Ahora nosotros, ¿cuánto vamos a trabajar para que podamos construir en nuestra vida el carácter de Jesús? Toda una vida. Necesitamos trabajar unidos al Espíritu Santo para que mi carácter pueda asemejarse al de nuestro Señor Jesús. Porque recordemos, es lo único que vamos a heredar de este mundo lleno de pecado. La Escritura está llena de modelos en miniatura. Ya miramos lo que ocurrió con el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Mirémonos en eso. Entremos nosotros en ese éxodo. Seamos parte y aprendamos qué ocurrió. El Señor sacó al pueblo de Israel de una tierra donde la idolatría, eso es lo que abundaba. Pero Dios, que amó a su pueblo, dijo: ha llegado la hora para sacarlos. Y liberó por medio de Moisés de esa servidumbre hacia el faraón. Lo llevó al desierto, pero tuvieron que pasar por el Mar Rojo.
y Moisés y todo el pueblo pasaron por allí. ¿Qué significaba todo eso? Para nosotros también hay un éxodo. El Señor nos rescató de las tinieblas, nos rescató del pecado, nos pasó por el mar rojo del bautismo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, para que ahora vivamos para poner en alto su nombre, para vivir en libertad. Nos ha alimentado como alimentó al pueblo de Israel con el maná. Él nos deja su palabra. Y así como le dijo a ese pueblo que temprano en la mañana saliesen a buscar el maná, así nos dice Él, que temprano en la mañana busquemos en la palabra de Dios, estudiemos estas lecciones, porque a esa hora encontraremos sabiduría de Dios, la mente está fresca y podremos captar mejor lo que Él quiere que nosotros practiquemos. Así es de que vemos los ejemplos que están en el Antiguo Testamento para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, que debemos aplicar las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. En Hebreos 4, fíjense, nos ayuda a descubrir una de estas realidades en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso. ¿Qué nos enseña? ¿Qué consejos nos da el espíritu de profecía? Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debía venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos, debía explicar su significado. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintivamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas, que había anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 24. Debemos tratar de seguir más estrechamente el ejemplo de Cristo, el gran pastor,
mientras trabajaba con su grupito de discípulos, estudiando con ellos y con la gente las escrituras del Antiguo Testamento. Su ministerio activo consistía no solamente en sermonear, sino en educar a la gente. Cuando pasaba por las aldeas, entablaba relaciones personales con la gente en sus hogares, enseñando y ministrando a sus necesidades. Cuando las multitudes que lo seguían aumentaban, cuando llegaba a un lugar adecuado, les hablaba simplificando sus discursos con el empleo de parábolas y símbolos. Eso está en el Evangelismo, página 151. La manera como Cristo enseñaba era bella y atrayente, y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados. Y el común del pueblo lo oía gustosamente, porque podía comprender sus palabras. No usaba palabras altisonantes, para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 595. El sistema de culto judío que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorada todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 76. Mis hermanos y hermanas, esta semana el Señor, a través de tipos, a través de figuras, nos hablará, nos enseñará, para que podamos aprender el mensaje del cielo, para que podamos mirar a través de estas miniaturas lo grande que es Dios, su grande amor, su misericordia, y que aprendamos a amarle, a obedecerle, poner en alto su nombre. El anhelo de Dios es que vivamos en la Canaán celestial, la tierra que fluye leche y miel, esa tierra que Él ha preparado desde la fundación del mundo. El Edén, ahí está esperándonos. Pero para poder llegar hasta allá, necesitamos la guía a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo, y debemos de seguirle, y de Él sabemos a través de su palabra. Así que necesitamos el mapa, necesitamos escudriñar el mapa y obedecerle, y de esa manera seremos guiados. Él nos dice: yo soy el camino. Él es la guía. Y de seguro, si seguimos esa guía, nos lleva hasta la Canaán celestial. Ahora vemos por medio de figuras, por medio de tipos, por medio de
las cosas que ocurrieron antes, nos está mostrando cómo debemos de vivir, qué cosas debemos de dejar, qué cosas no debemos practicar. Y así podremos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y de esa manera saldremos victoriosos y podemos llegar a la Canaán celestial. Podremos decir, este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Tomemos tiempo durante esta semana para mirar esos tipos, esos ejemplos, como dice ahí el versículo de memoria. Vamos a ver ahí, como dice, bautizados en Moisés. Ese fue el bautismo más grande que ha habido. Todo un pueblo. Pasar por el Mar Rojo, cruzarlo y llegar hasta el otro lado, símbolo del bautismo. Los ritos, los sacrificios que Dios, a través del santuario, le estaba enseñando a su pueblo acerca del sacrificio de Jesús. También nos enseña acerca de que no endurezcamos nuestros corazones. Hay una conquista que necesitamos hacer. La conquista de la ciudad, la Canaán, pero ya no una Canaán terrenal, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía es allá en los cielos. La conquista de una ciudad. ¿Cómo? ¿Cuáles son las armas que necesitamos? De todo eso aprenderemos durante esta semana. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.